Cuando hablamos de programas espaciales, tal vez lo primero que viene a la mente suele ser la NASA de Estados Unidos, Roscosmos de Rusia o la CNSA de China. Potencias tecnológicas que tienen a sus servicios científicos, industria pesada, pero sobre todo el lujo histórico de no haber sido colonias explotadas por siglos. Pero, ¿qué dirían si les platico que Zambia también tuvo su propio programa espacial? Y que todo comenzó con un solo hombre, Edward Makuka Nkoloso. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero bueno. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, camaradas, en el momento que nos estén escuchando. Mi nombre es el señor Gorrito de Aluminio. Y para presentar esta colonial historia épica espacial, esta épica espacial, les presento al único hombre que estuvo a punto de hacer que este podcast se perdiera, porque dijo que los fabulosos no son tan fabulosos. El señor Tataraka. No me quemes, ¿Algo güey que tienes que decir a eso, güey? No, ya estaba borracho. Tiene miedo. Sin palabras, sin comentarios. ¿Cómo ves, güey? Zambia, su programa espacial. Ubícame geográficamente, güey. De entrada, no, en mi cerebro no lo ubica en el globo terráqueo. ¿África? Ok. Un poco arriba de Sudáfrica. Ok, ya con eso. Ahí más o menos, en esa zona. Zona bonita, ¿no? Ok, sí. Sin colonización, dices tú. Pues ahorita ya no está colonizada. Bueno, gente libre. ¿Se cree? Sí, sin intervencionismo ideológico. Nada de ese tipo de cosas, nada, güey. Avanzaron a su ritmo, con apoyo pero respeto. Así es, ese África estamos hablando, de ese África estamos hablando, güey. Sí, es lo que caracteriza a los colonizadores, ¿no? ¿Cómo puedo intervenir en tu pueblo tratándote de ayudar? Así el modelo de One Piece de este... ¿Cómo se llamaba? ¿El del Skypiea? El gran mentiroso. Se me fue el nombre, güey. Que es justamente eso, ¿no? O sea, al final de cuentas, como para lo que llega es, ok, no se puede estar matando entre ustedes, esto es una enfermedad, los vamos a ayudar con esa enfermedad y después, la cagamos porque no les explicamos por qué talamos sus árboles, pero si no los talábamos iban a morir todos. Ajá. Entonces, lo único que tratamos de hacer es salvarles la vida y su cultura que avance como tenga que avanzar, ya nos vamos. Ajá. Pero aquí, pues no. Así es, güey, así es en el mundo, güey. Ok. Así es en el mundo, ¿no sabías? Funcionó casi igual, güey. Sí, así es, güey. Se fueron de manera pacífica. ¿Tú por qué eres un pinche conspiranoico? Sí, güey. Les dijeron, ok, les acabamos de enseñar medicina, solo lo único que queremos es que vivan más tiempo para que puedan desarrollar su cultura. Vamos a llevar a algunos de ustedes a pasear a diferentes colonias que tenemos en otro continente, pero van a ir de hobby, o sea, no van a trabajar, no van a... Lo que queremos que vean es que se multiculturalicen y al final puedan revisar si les sirve de algo y si no, no pasa nada, ya conocieron. Claro, así sucedió. ¿Qué hicieron los españoles, no viste, güey? No. Sí. De hecho, fueron un poquito menos agresivos, ¿no? No, todavía más chidos, güey. O sea, este es su oro, perfecto. Les vamos a enseñar a trabajar su oro porque es un buen conductor. ¿No nos lo vamos a llevar? Claro, no, para nada. Ustedes pueden seguir creyendo en sus dioses, no pasa absolutamente nada. Les recomendamos que esta cuestión de los sacrificios, pues se midan un poco, porque a final de cuentas, pues su población está bonita. ¿Sus dioses se van a quedar como están? Claro, Les presentamos a unos nuevos, por si alguno gusta de manera libre y acercarse a ellos. Así pasó. Les pueden gustar, vienen en tarjetitas coleccionables. Si quieres, les pueden hacer tarjetitas coleccionables a los suyos. Así pasa en este tipo de situaciones, güey. Pero bueno, antes de empezar, te traigo una noticia, güey. Les traigo una noticia, camaradas. Bastante bonita. Ok. Bonita por cómo se está desarrollando, güey. Porque al principio no se veía tan bonita, güey. Le sale bonita. Dale. Desde hace unos meses se volvió muy famoso en internet. A ver si te sabes la historia de Punch. No. Un pequeño macaco japonés. Ah, sí vi muchos memes del peluchito. Ajá. Ah, ok. Sí, no tengo. Vi, pero no profundicé. Bueno, nació el 26 de julio del 2025 en el zoológico de Ichikawa, cerca de Tokio, Japón. Este compilla tiene una historia de origen digna de cualquier villano o héroe de anime. De cualquier villano o héroe de anime, cabrón. Ok. Cuando nació, pues fue rechazado por su madre. Unos dicen que porque estaba muy pequeño y entonces que la madre no lo aceptó y lo mandó a la chingada. Ajá.
Algo que a veces ocurre entre primates cuando la madre es inexperta o está bajo estrés o por algo, o sea, no saben exactamente por qué fue. Muchos dicen que fue porque era muy pequeño y otros dicen que fue por estas razones, ¿no? De que era inexperta o estaba bajo mucho estrés. Ajá. Entonces sus cuidadores tuvieron que tomarlo y tuvieron que ellos educarlo como ellos como pudieran. Ajá, exacto, o sea, ellos le daban el biberón, lo jugaban con él, o sea, fueron sus madres sustitutas de alguna manera. Ok. Pero como un macaco necesita una figura materna o algo, ajá, fue que decidieron regalarle un orangután de peluche. Ajá. Ese lo venden en IKEA, güey. Ok. Está como en $20 más o menos ese peluche. Ay, güey, barato no está. Ajá. Pero se hizo tan famoso ese pinche peluche que lo empezaron a llegar a revender hasta en $360. No. Y se agotó de putazo en varios países. O sea, imagínate hasta qué grado estamos hablando de lo que está sucediendo, güey. Ok. Entonces el macaco, el Punch, empezó a usarlo como su madre. Entonces lo traía de un lado para otro, se dormía con él. Está bien bonito el pinche Punch, güey. La neta, okay. Se ve bien bonito, güey. Entonces, lo difícil de la cuestión vino cuando intentaron meterlo de nuevo con toda la... Con los demás. Ajá, con los demás macacos, güey. Porque lo agredían, güey. Porque ajá, como no sabía convivir, porque pues toda la vida lo educaron humanos, güey. Ajá. Pues no sabía cómo convivir con su misma especie, güey. Ajá. Entonces, pues de repente lo puteaban, lo agarraban y lo azotaban. Entonces no lo querían, no lo aceptaban, no dejaban que socializara. Ajá. Entonces, pues empezaron a subir un chingo de imágenes del pinche Punch abrazando a su changuito ahí en una orilla. O sea, las imágenes más tristes que te puedas imaginar empezaron a sacar. Entonces ya te imaginas todo el internet, ¿no? De, ay, pobre Punch, yo voy a ir a rescatarlo, yo lo quiero y la chingada. Ajá. Pero digamos que es parte es lo que platicaba, ¿no? O sea, pues es normal, pues nunca ha tenido socialización con su misma especie. Ajá. Siempre fue con otra. Y de hecho sí, las primeras semanas se llevaba unas putas del Punch, güey. Y aparte pues se ve, te digo, o sea, el Punch está bien bonito, cabrón. Camina, va corriendo y se ve bien cagada cómo corre y cómo va jalando a su peluche, y cómo se duerme con él, cómo juega con él, güey. Ok. Pero la gente empezó con esta parte de verlo como con lástima, ¿no? De, ay, es que pobrecito, la chica. Y pues el zoológico explicaba, no, güey, es que no lo ves desde la lástima, cabrón. Es un proceso de adaptación. Exacto. No, o sea, tú lo ves porque pues, te duele, ¿no? Pero pues no funciona de la misma manera. Ajá. Era así, haz de cuenta que las imágenes y empezaron a hacer como muchas comparaciones, como cuando Naruto está recargado o está sentado en su columpio y viendo a todos jugando, güey. Así empezaron a hacer esas comparaciones. Podría haber sido Naruto o podría haber sido Pain, güey, de alguna manera, ¿no? Ok. Pero pues digamos que el orangután, su changuito, ajá, lo hizo que se fuera por el camino del bien, cabrón, ¿no? Ok. Entonces, hoy en día, ya el pinche Punch ya está así como pudiendo socializar con los demás monos, ¿no? Ya juega, de repente no te lleva sus potazos, güey, pero ya empieza a jugar con macacos más pequeños y ya empezó a tener como protección de varios macacos más grandes, güey. Oh. Y de hecho, no mames, güey, la historia del macaco que lo cuida, güey, también dices, es digna de anime, cabrón. ¿Por qué, güey? Porque el macaco que lo cuida era un macaco que era maltratado en el circo. Y de hecho, muchos de los macacos que están en ese zoológico son rescatados de maltrato animal. Ajá. Entonces, este cabrón pues lo maltrataba en un circo, lo retiran del circo y se lo llevan para acá y es el que empezó a cuidar al Punch. Espazzatura. Sí, güey. Aparte de que el pinche zoológico le combina un putero, güey. Ajá. Porque las filas son interminables para ir a ver al pinche Punch, güey. No, así, o sea, filas de horas para poder ver al Punch y el Punch pues muchas veces está con los... Ahorita ya empiezan a estar más con los pinches macacos, pero antes pues de repente cuando salían a darle de comer los cuidadores, pues el güey en chica llegaba y se les trepaba, güey, y ya no se movía de ellos, pues le daba mucho miedo. Ajá. Entonces pues no lo veían tanto, pero ahorita ya las filas son así interminables. El macaco que lo protege se llama Go-chan. Ok. Te digo, sacaron escenas acá bien bonitas del pinche Punch caminando, jugando y todo el pedo y ya. Pero el día de antier, hoy estamos a 8, como el 6, güey, resultó que cayó una lluvia bien cabrona, güey. Y se le perdió su pinche orangután, güey, de peluche. No. Se le hundió en el lago. Ya tienen como un laguito. Sí, en su hábitat. Ajá, y se le cayó al lago, güey. El pinche Punch sacan escenas. No, tengo que sacar las escenas más tristes. Acá todo triste, buscándolo en el agua y todo, que no lo encontraba. No sé, hasta el día de hoy no sé si ya lo encontró o qué pedo, güey.
Pero pues ya. Y esta idea es así como que lo han hecho ya en varios lugares. De hecho, en el 2008, en ese mismo zoológico, hicieron lo mismo, pero con un osito, güey. Ajá. Con un osito y le pusieron nombre y todo y se lo dieron al mismo macaco. ¿A ti no te tocó cuando estabas en la carrera que te enseñaban en alguna... No recuerdo en qué clase fue. Un experimento que se hizo con monos que quitaron de su mamá y que estaban en jaulas y que habían 3 grupos. Era uno que no tenía nada. Ok. Uno que tenía un pequeño chango de peluche. Ok. Y otro que tenía un pequeño chango de peluche colgado en un columpio. Ok. Y a todos se les alimentaba igual, era el mismo tipo de tratamiento con todos, pero querían ver cómo afectaba la falta de la figura materna en esos 3 grupos. El que no tenía nada, el que tenía el peluche y el que tenía el peluche con columpio. Uh-huh. Y obviamente no es solo el tacto a una textura similar. El que desarrolló menos problemas fue el del chango que se columpiaba. Entonces movimiento y textura lo que como que termina pues, evitando estas cuestiones de sociabilización más violenta de los animales. Y el experimento como que también era un poco manchado, pero eran esos momentos. Como cuando descubrieron la indefensión aprendida con los Seligman, ¿no? Sí. Con los perros en la jaula, en la que, pues dales descargas, güey, hasta que el perro le dé tantísimo pinche miedo y haya gastado todas sus posibilidades que aunque le abras la puerta, el perro no se va a ir, claro. Justamente lo que, por ejemplo, hace no me acuerdo cómo se llama, el de Game of Thrones. El Renly. No me acuerdo. No es Renly. El que es de los desollados. Sí. Que le hace a el otro bastardo. Theoden, ¿no? No, ¿cómo se llama? El güey... El Greyjoy. Al Greyjoy, ajá. Que lo tortura tan cabrón que hasta después le dice, pues rasúrame con esta navaja súper afilada, sabiendo que ese güey no ya está tan mal que no va a salir. Ahí está el síndrome de indefensión aprendiz. Sí, claro. Y aquí yo creo que de ahí, bueno, no sé, tal vez de ese experimento sacaron la idea. Y es como dicen que en muchas ocasiones es lo que hacen con algún animal que no llega a ser recibido por su madre. Empiezan a trabajar de esa manera. Sí, de hecho también, por ejemplo, tú sabes que yo tengo gatos y siempre ha sido esa nuestra manera de trabajar. El primer gato que tuvimos era un amor, pero como no tenía con quién medir la fuerza ni nada, empezó a rasguñarnos muy, muy ojetemente. Y ya la solución fue justamente adoptar otro gato más viejo, como que le enseñara, a ver, aprenda a medir tu fuerza. Y ya, como magia, en el poco rato, como que ya. Por eso también como que acá fue está muy chiquito para meterlo con los macacos porque lo pueden matar. Ajá. Vamos a darle una figura materna para que se identifique y socialice. Y ya una vez que ya esté un poquito más grande y listo, pues lo clavamos allá. Lo que sí, pues, al final de cuentas ahí no sé, es, por ejemplo, a largo plazo, qué pasa con ellos, si se logran integrar o no, pues con el Punch se va a ver. No, y antes de eso, en el 2008, hicieron lo mismo y se integró el macaco que lo hicieron. Ajá. Ya hasta tuvo crías y vive en sociedad, güey. O sea, no sé si esté todavía ahí en ese zoológico o ya esté en otro. Ahí está, un mensaje para todos los sobrinos que piensan de que ya me traumaron al hijo, ya valió madre. Todo tiene solución. Le dieron un peluche de apoyo emocional, cabrón, al Punch. Sí. Yo creo que hasta puedes, o sea, ya viéndote acá muy, muy heavy, o sea, podrías darle un peluche térmico, ¿no? Bueno, que de calor, sí, claro. O sea, cosillas así. Y de hecho el Punch se pone bien pendejo porque no es un solo orangután el que tiene. O sea, cuando ya está muy puteado, ya está muy mugroso, se lo cambian. Pero cuando se lo cambian se pone bien loco el Punch, güey, de que no quiere que se lo quiten. Claro. El mugroso. No, o sea, pues sí. Aunque es igual, no es lo mismo. No, porque ya tiene su olor, ya... Sí. De hecho, hasta lo ves acá expulgándolo al pinche peluche, lo expulga y todo, güey. Entonces, pues ya el pinche Punch es así ahorita la sensación en internet, güey, en el zoológico. Pero al zoológico le está conviniendo, güey, toda la gente que está entrando, güey. Entonces, la historia es tan anime, cabrón, que solo podemos esperar 2 cosas al final de esta historia. Bueno, una cosa de esta historia. Que en unos años el Punch se convierte en el Hokage del zoológico de Ichikawa, cabrón. En modo sabio. En modo sabio. Ahora que está a un güey le decía, ya voy a mandar a rescatar ese pinche Punch de esos pinches macacos pasados de riata. Decía un güey. Güey, le hicieron dibujos así donde está el King Kong. Ajá. Y el pinche Punch acá en su hombro con su peluchito, güey. Aquí en México, güey, sacaron las monoconchas, güey, que son conchas con forma del Punch y de su
Y de su peluchito. Peluche, güey. Le hicieron un corrido, mamón. No mames. El corrido del Punch, güey. No, hay chico de pendejas que han estado sacando. Entonces, pues ya, esperemos que en unos años veamos al Punch así con su guatita blanca, con fuego en la parte de abajo, parado en una roca. Ajá. Y aparte de eso, el pinche Punch se da a querer bien cabrón porque hay una escena ya últimamente, en los últimos días, sale el pinche Punch acá en una piedra y el público como que le empieza a hablar y lo saluda el mamón, güey. Ya se lo está creyendo, güey. Que es rockstar el pinche Punch. Que no se le suba, nada más. Que no se le suba. Entonces, pues ya, esa es toda la notita que traía. Ahí si ustedes salven algo nuevo del pinche Punch, y pues mándanos al episodio. Échame el intro. El 10º informe es una regla que se vale del sentido común, la cual especifica que en el momento en el que 9 informes tengan una hipótesis igual, el 10º tiene la obligación de defender la postura contraria e ir en contra de la mayoría, incluso si no está de acuerdo con ella, con la única finalidad de estar preparados ante cualquier eventualidad o alguna situación improbable. La información dada en este reporte es recopilada, expresada e interpretada por los conductores conforme a su visión. Si no estás de acuerdo con este informe, puedes redactar el onceavo. Edward Macuca Encoloso nace aproximadamente en 1919 en Rhodesia del Norte, una colonia del Reino Unido, y se cree que nació en este año, porque no hay una fecha exacta, debido a que no hay registros coloniales claros. Algo que no sorprende mucho, ya que los imperios eran bien eficientes para contabilizar los recursos naturales y bastante descuidados para registrar a los habitantes de sus colonias. Okay. Entonces por eso no sabemos exactamente si nació, pero aproximadamente se cree que fue. Pero sabían que habían tantas toneladas de oro. Sí, pero pregúntame cuántos aldeanos hay en tu colonia, ¿no? La producción es la misma, pero ¿quién sabe, güey? A sus aproximados 20 años de edad, fue reclutado para servir en las unidades africanas del ejército británico durante la Segunda Guerra Mundial. Algo muy común para jóvenes africanos, ser enviados a pelear guerras europeas, defendiendo imperios que ni siquiera podían registrar bien su nacimiento, güey. Tras el fin de la guerra, Encoloso regresa a Rhodesia del Norte, aún bajo el dominio británico. Pero como muchos veteranos africanos, no regresó igual. Volvió con más experiencia militar, disciplina organizativa, contactos administrativos y algo muy peligroso para el orden colonial: una visión moderna del mundo tecnológico occidental, güey. Cagadamente lo que te decía, ¿no? Sí. ¿Por qué no te vienes a dar una vuelta y cuando regreses ves si sirve algo para tu lugar, para tu nación, para tu casa? Pero no sueltes ese fusil, cabrón. Vio cómo funcionaban los sistemas industriales y científicos y entendió que ese conocimiento no tenía por qué ser monopolio europeo. Ajá. A su regreso se convierte en maestro comunitario, un educador autodidacta interesado en la formación científica básica, güey. No era un profesor universitario o un ingeniero titulado, pero sí una figura formativa con legitimidad local, respetado por su comunidad, y eso en una colonia era más subversivo, güey. Claro, era el clásico. Ese güey se la sabe. Sí, estás enseñando a pensar a una población colonizada, güey. Ajá, no, y aparte, lo loco, no sé, ahorita mi esposa está haciendo una maestría y me estaba contando que una de sus profesoras no tiene títulos. Pero es un monstruo, güey. O sea, claro. Las clases que les da, el cómo lo retoma, el cómo lo hace. Y el hecho de cómo la universidad que está impartiendo la maestría está teniendo como todo este conflicto de... Es que te está dando clases en una maestría una persona sin título, pero que tiene el conocimiento de alguien que puede dar una maestría. Sí, claro, sí. Entonces sí está cabrón. Hoy día está peligroso, dices, ¿no? Sí, subversivo. Ajá. Y aparte, por ejemplo, lo subversivo de este cabrón es que no está transmitiendo el mismo ideal colonial que le habían dado a él, güey. Claro. Él está transmitiendo lo que él vio en la guerra, güey. O sea, sí, ¿no? Todo lo tecnológico que es europeo, lo vio y dijo, no, también África lo puede tener. No, y aparte también como este conocimiento
Está muy académico de mi carrera esto, ¿no? El aprendizaje significativo, ¿no? Ajá, sí. ¿Cómo te lo voy a explicar con mis palabras en nuestro contexto? Y eso cambia mucho. Sí. ¿Por qué? Pues porque ahora, sí, yo lo viví, yo lo chequé y todo, pero se los voy a contar desde mi punto de vista que vengo de aquí y cómo esto se puede aplicar aquí. Sí, está muy cabrón. Exacto. Esa labor educativa se extiende hasta los años 50, donde la comunidad lo veía como un promotor de la educación científica básica y una figura local interesada en la formación juvenil. Creo que esa es la parte más importante, ¿no? A los jóvenes, pues los jóvenes al final del día son los que van a transmitir ese ideal, o al contrario, ¿no? Los que van a seguir teniendo ese pensamiento colonialista. Exacto, pero también está interesante porque está cabrón, como que puedas mantener la cuestión colonial cuando de repente llega alguien y dice, mira, esto aplica acá así. Esto no es así, güey, como Ajá. te lo enseñaron. Esto puede ser diferente. En paralelo, Rhodesia del Norte, a finales de los años 40, inicios de los 50, vivía en un crecimiento del movimiento independentista africano contra el dominio colonial británico, güey. Por lo que en Coloso se ve contagiado por el movimiento y comienza a combinar su faceta educativa con un activismo político, participando en círculos nacionalistas africanos que buscaban terminar con el dominio colonial. O sea, no nada más era lo educativo, también estaba lo político que estaba luchando, güey, por quitarse todo este peso colonial de encima. Ajá. En 1953 el Reino Unido crea la Federación de Rhodesia y Nyasalandia para consolidar el poder blanco en la región. Esto provoca una fuerte reacción nacionalista africana. En 1958 la lucha se intensifica y se funda el movimiento más importante, el United National Independence Party, el UNIP, liderado por Kenneth Kaunda, el cual en Coloso se suma, aunque no hay evidencia concreta de que participara como guerrillero. Se cree que su papel continuó como activista político y figura simbólica dentro del movimiento. O sea, no se dedicó a echar balas, se cree, porque pues, también puede ser que por ahí también entró al movimiento armado de alguna forma. Pero pues, siguió dando sus clases, ¿no? Siguió apoyando como toda esta nueva ideología que debería tener el país en el momento de su independencia, güey. Ajá. Su discurso nacionalista lo convirtió en una personalidad local conocida y vigilado tanto así que en varias ocasiones fue detenido por las autoridades coloniales, lo cual en ese contexto era casi como una medalla de compromiso nacionalista, güey. Creo que son esas medallas, ¿no? Que aunque no la tienes físicamente dices, me atrapó la policía, pero fue por mis ideales independentistas, ¿no? Aquí la traigo, mira, aquí la traigo bien colgada, cabrón. En 1960, en Coloso se da cuenta que el mundo está viviendo dos procesos paralelos. Por un lado, la Guerra Fría, que se encontraba en pleno auge y presentaba al espacio como el máximo símbolo de conquista. En 1949, Estados Unidos había mandado a Albert II, un mono Rhesus, en un cohete B-2 suborbital que alcanzó el espacio, aunque no llegó a orbitar, güey. O sea, nada más como que llegó y se quedó antes de llegar a estar en el espacio completamente. Ok. Eso fue en 1949. En 1957, güey, la Unión Soviética había enviado ¿a quién, güey? ¿A Laika? Exacto. Sí. A la Laika, a una perrita a bordo del Sputnik 2, que fue el primer ser vivo en orbitar la Tierra, güey. Que es toda esta pinche carrera, ¿no? Que tenía el Estados Unidos y la URSS por ver quién llegaban primero a conquistar pues no el espacio, pero por lo menos la luna era como el punto más alto, ¿no? Ajá. Y ninguno lo había logrado hasta este momento, güey. Iba ganando la URSS, güey. La URSS siempre fue ganando la carrera. La carrera, ¿no? Y que de ahí viene pues, toda esta teoría de conspiración de si en verdad... No llegó a la luna, porque al final de cuentas el chiste era, no les vamos a ganar, vamos a hacer algo para que crean que les ganamos. Ajá, exacto. Por lo que en 1960 en Coloso decide crear la Academia Nacional de Ciencia, Investigación Espacial y Filosofía, güey. Una organización privada y autoproclamada creada cuando aún Rhodesia del Norte era colonia del Reino Unido, que está más cabrón, güey, porque todavía estás bajo el poder imperial, ¿no? Ajá. Por lo que no tenía ningún reconocimiento legal o colonial, güey. Era privada totalmente la institución, güey. Un proyecto con la única intención de enviar un cohete al espacio y después enviar astronautas africanos a la Luna e incluso a Marte, güey. Ese era el proyecto. El proyecto, ese era el objetivo, güey, de su proyecto, güey.
El Imperio Británico no se lo impidió, aunque no era viable que un africano fundara una academia sin el permiso colonial, güey. Pero reprimir a un maestro loco que hablaba de mandar cohetes a la luna habría sido políticamente torpe, mediáticamente incómodo y potencialmente contraproducente para el control colonial en el pleno proceso de descolonización, güey. O sea, hubiera sido mal marketing, güey, para el imperio, güey. Ok. De hecho, ahorita en lo que estás contando todo esto, ¿tú has leído Crónicas Marcianas? Sí. ¿Te acuerdas de ese del capítulo donde hablan que están en el sur de Estados Unidos y que se empiezan a poner locos porque, ahí me disculpan, pero así ven en el libro, tal cual. Sí. Los negros se van a Marte? Sí, claro. Y lo estaba buscando ahorita y justamente es el capítulo de junio del 2003, Un camino a través del aire. Y empieza así. ¿Te enteraste? ¿De qué? Los negros. ¿Qué les pasa? Se marchan, se van, ¿no lo sabes? ¿Qué quieres decir? ¿Cómo pueden irse? Pueden irse, se irán y se van ya. Y se van a ir, güey. ¿Una pareja? No, todos los que hay en el sur. No, sí. Imposible, no lo creo. ¿A dónde? ¿A África? Silencio. A Marte. ¿Quieres decir al planeta Marte? Exactamente. Y ya de ahí es toda esta cuestión, inclusive, ¿cómo quieren hacer que un niño que ya va hacia el cohete? No, ¿por qué? Porque ustedes son míos. Y que al final el niño dice, ya, deme permiso de ir. Y otro cuate como que lo convence de, güey, ya deja de torturarlo, ya. Sí, ya vete. Y ya todavía como que quieren ir a detenerlos cuando ya el cohete se está elevando y llegan, pues el cohete ya se fue. Sí. Y todavía el güey volteando al cohete grita, pero me tuvo que pedir permiso. Hijo de la chingada. Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, ahí cuando guste. Sí, güey, pues es de todo ese pedo, ¿no? De que no dejan de pensar que pues el hecho de ser una colonia te pertenece, ¿no? Ajá, güey. Entonces, ahorita que empezaste y que como que empezaste a avanzar, dije, a ver, espera, tengo que encontrarlo. Ajá, sí, no, está muy cabrón todo esto y bien censurable en YouTube, ¿no? Pero sí, no importa. Sigamos con eso, así va a ser y así tiene que ser. La idea de la academia no surge de la nada, era la culminación simbólica de su trayectoria. Si bien en Coloso no era un científico institucional, tampoco era un improvisado, tenía años de enseñanza, trabajo comunitario, era autodidacta, un veterano de guerra y un activista nacional en contexto colonial en transformación, güey. Por lo que si bien su discurso iba dirigido al desarrollo científico, en Coloso sabía que el proyecto también era una herramienta política y simbólica para decirle a sus compatriotas que estaba convencido del potencial africano, güey. Uh-huh. Y no solo de poder llegar a la luna, sino también de lograr su independencia, güey. O sea, no te estoy diciendo que vamos a llegar a la luna nada más, sino que también vamos a primero a terminar esta independencia y vamos a ser un país independiente, libre. Ese era como el simbolismo que quería transmitir, aparte de decir, pues es que vamos a llegar a la luna, eso es lo que quiero que sepan, que vamos a llegar a la luna, y no era tanto, o sea... Pero es un simbolismo muy cabrón, porque al final de cuentas es eso, ¿no? Si somos independientes, nuestra independencia nos podría, por lo menos, proyectar al imaginario de llegar a la luna. Ajá, sí. Porque está loco, ¿no? Está muy fuerte esta cuestión de cómo hasta los sueños pueden verse reducidos a través del colonialismo. Lo gritas, ¿no? Gritas el que tiene que despertar la nación, güey. Que tiene que liberarse de este yugo. Hasta para soñar más alto. Ajá, qué pinche fuerte. De hecho, muchos historiadores interpretan que su proyecto espacial no estaba separado de la lucha política, sino que era parte del mismo discurso, güey. O sea, no va uno separado del otro. Ajá. Estamos diciendo lo mismo a donde voltees a verlo. Ajá. Era un acto de propaganda política simbólica africana, un gesto de modernidad, que decir que la futura África independiente no solo aspiraba a gobernarse, podía ser científica y autosuficiente para participar en la carrera espacial. Fíjate que ahorita que decías esto, a lo mejor es muy simple, ¿no? Pero recuerdo mucho cuando estaban como aterrizando, los carriles del Metrobús podían compartir el uso con los ciclistas. Ajá. Y que en muchos momentos como que le dijeron, es que así es en Europa. Y que el López Dóriga dijo, sí, pero esto es México. Y yo, sí, güey, justamente todo lo que platicas es eso, ¿no? O sea, darte la vuelta, el ver cómo sí funciona, que de repente como que todo el mundo, es que el carro es que quitan espacio. A ver, güey, es que es un proceso, o sea, tienes que entender que son rutas de medio camino, que también no está bien que hagas 3 horas para llegar a tu trabajo, que implique un traslado de más de 40 kilómetros, y que si es así, entonces tal vez puedas combinar el uso de la bicicleta para tus primeros 5 y tus últimos 5 kilómetros de tus recorridos, y que eso implica eso, güey. O sea,
el que te salgas, el que te dejen de decir cómo tienes que vivir la vida porque así es, Sí. te permite inclusive soñar un poquito más. Ajá. Llegar más alto de lo que podrías en algún momento haber Claro, pensado. verlo fuera de lo que te dijeron que es lo que debe de ser. Y que en este momento pues estabas totalmente bajo el dominio colonial que te decía que era lo que a lo que podías aspirar, güey. Ajá, y que te dicen que no funciona. Ya ves que cuando yo regresé de Bélgica yo te conté, es que está bien cabrón porque se te sale lo mexicano y se te sale que eres el último esclabón de la cadena de tráfico, ¿no? Entonces, yo iba en mi bicicleta bien chingón, íbamos hacia la fábrica de la cerveza de Little Tremens y es una como avenida súper larga que la ciclovía está sobre la banqueta. Ah, ok. Entonces está nada más una línea roja pintada que los belgas saben, ok, esa línea roja es de las bicis, de ida y de vuelta, y abajo está el arroyo vehicular, ¿no? Pero uno veía el carro que venía y decía, pues es que pasa ese güey primero, por pura distancia y por la velocidad que tiene. Pero si ese güey te ve, se tiene que parar. Y tú ibas pedaleándole como pendejo más despacito para dejarlo pasar. Y el güey viéndote, oye, pendejo, ya te vi, hazme favor de pedalearle bien para que ya me dejes pasar, ¿no? Porque el que tiene la prioridad eres tú. Y jamás afectó el flujo vehicular. Ya después cuando te acostumbras dices, es que funciona. Claro. Pero es que jamás pensé que podía funcionar porque siempre me dijeron que el ciclista tiene que aguantar el pedo porque el ciclismo es 100% recreativo. Porque el que no sale es lastimado es el ciclista. Claro, ¿no? y eso no lo ven como que, güey, es que en eso se transporta a su casa. Ajá. Tiene que llegar bien a su casa. Tienes que respetar que se está moviendo con esa madre en esta vía que es para todos. No puedes hacerlo así porque empiezan en los clasismos, ¿no? No tienes ni para la moto, no tienes ni para el carro, entonces chíngate. Y así te dijeron, y pues tuve los comentarios de gente que anda en bici, que oye, güey, es que me aumentaron el carro así, eso te pasa por pendejo. Y dices, sí, güey, todos te han dicho que crees así las cosas y ahí vas tú de pinche borrego a creerlo. Uh-huh. Y esto era lo que se quería, era lo que... Por lo que, ¿cómo se apellidaba? Porque su apellido era bien chido. Incoloso. Es que es N, Incoloso. Ajá, Incoloso. Sí, era lo que como Incolos quería, ¿no? De, oye, ¿sabes qué? Esa caverna de Platón, güey. Ajá. Hay algo más afuera. Sí. Entonces decía, si Europa puede mirar al espacio, África también puede, cabrón. Qué pinche fuerte. La academia se estableció en las afueras de Lusaka, pero acuérdense que no tenía ningún tipo de apoyo, Sin laboratorios, sin simuladores, sin presupuestos, su primer grupo de candidatos eran voluntarios, los cuales se le pedían 3 requisitos, güey. Ser jóvenes, estar dispuestos y tener disciplina tanto física como mental. No había exámenes universitarios, no había exámenes físicos, había convicción ideológica nada más. Era lo que se pedía para los jóvenes que entraran a... Era lo que había. Ajá, aparte que era lo que había, güey, exacto. ¿Qué te puedo pedir? Si no tengo que ofrecerte tampoco, ¿no? O sea, lo único que puedo es ideología. Ay, no más. Ajá, pero en este momento vienes de un proceso colonial y no entiendes que la ideología tal vez a veces es lo más importante más que lo material. Fuerte. Los elegidos fueron un pequeño grupo de entre 10 y 12 jóvenes, güey, contando con una única aspirante mujer en el programa. Híjole, está bien cabrón. Mata Mwambwa. Esos pinches nombres suenan bien chidos, sí. Güey. Ella era la única mujer que había en el proyecto, pero no porque no hubieran permitido más, sino fue la única que llegó. Mata, ajá, como Marta sin la R, güey. Mata Mwambwa. Se escribe Mwambwa. Mwambwa. Entonces, bien chido. Si hubiera llegado más mujeres, las hubiera aceptado, pero como fue la única que llegó, pues por eso era la única que estaba en el proyecto. Pero él hubiera aceptado a más mujeres si hubiera llegado más. Ajá, exacto. Durante el periodo de 1960 al 63, el proyecto fue más formativo que técnico. Los entrenamientos físicos no fueron constantes en este periodo, fue más teórico en su mayoría, se enfocaba en fomentar disciplina mental, obediencia estricta, control, porque al final era militar ese güey. Claro. Control del miedo, orgullo nacional y sin mucha ciencia espacial, pero sí mucha formación ideológica entre los jóvenes. El programa constaba con una jerarquía militar y con estrictas reglas morales para los participantes. Cero relaciones sexuales durante los entrenamientos, sanciones por indisciplina. No era la NASA, pero Incoloso trataba de darle estructura a su equipo con lo que tenía. Uh-huh. ¿Cómo lo pronuncias tú? ¿Incoloso? Incoloso. Pero es Incoloso. Suena chido. Incoloso. Ajá. No abandonó su militancia en el movimiento independentista, al contrario, la fue alternando con la educativa y se volvió una figura clave en el movimiento. Uh-huh.
Pues es que es el maestro, el que está formando a nuestros jóvenes y políticamente también es una persona importante en la comunidad, güey. O sea, este cabrón tenía por donde quisieras, estaba siendo bastante importante, güey. Ajá. En 1963, el movimiento independentista logra un paso clave. Obliga a los británicos a disolver la Federación de Rodesia y Nisilandia. Con eso, la independencia se volvía inevitable, güey. Ajá. En Coloso también vio más cercano el objetivo de la academia y habló sobre su idea de cómo construir el cohete, del que ya había hablado desde el principio, desde que creó la academia, güey, en el 60. Solo que había un pequeño problema. ¿Cómo le iba a hacer para construirlo? Ajá. No tenía ningún tipo de ayuda, ni económica, ni tampoco científica, nada. Güey. No tenía ingeniería real, financiamiento, ni industria para fabricar un cohete, güey. Uh-huh. Y él lo sabía, güey. No es como que, ay, pues es un sueño que tengo. No. O sea, él sabía que no tenía nada de eso, pero pues, ¿qué voy a hacer para llevarlo a la realidad, güey? Uh-huh. Él no planeaba construir el cohete solo con recursos de Zambia, güey. Su estrategia era más bien llamar la atención del mundo y conseguir apoyo externo, güey. Ese era su verdadero ideal, güey. Que nos volteen a ver y que crean en nosotros para poder crear algo mejor, ¿no? Ajá. Ese era lo que él estaba buscando. En varias cartas y declaraciones públicas solicitó ayuda a la UNESCO y a las potencias espaciales como Estados Unidos y la URSS, a otras instituciones científicas internacionales solicitando el financiamiento. Ese era lo que siempre estaba pidiendo, que lo ayudaran, pero pues en ese momento no lo pelaban mucho, güey. Ajá. Él pensaba que si Rodesia del Norte demostraba voluntad científica, el mundo civilizado no podría ignorarlos. Era un proyecto más como un anuncio político que como un plan industrial inmediato. No decía, tenemos un cohete. Decía, vamos a tener uno, cabrón, en algún momento. Ajá. Si alguien apuesta por nosotros. Con esto también comenzó el entrenamiento físico ya, güey. Para los participantes ya era riguroso el entrenamiento físico. Ahora sí ya era de a diario vamos a hacer ejercicio. Ahí va a sonar bien pendejo de mi parte, güey, pero no pude evitar en algún momento recordar a Jamaica bajo cero, güey. Ajá. ¿Qué? Sí. Güey, es que es un jamaiquino queriendo ir a competir a los Juegos Olímpicos de invierno, ¿no? ¿Qué hace un africano queriendo ir al espacio, cabrón? Y ahorita que me dice esta cuestión de empezó el trabajo físico, me acordé de estos güeyes con sus carritos todos chitos, con rueditas. Pues, a ver qué sale, güey. Ahorita vamos a ver eso, güey. Hay que ver Jamaica bajo cero. No sé en qué plataforma está para verla. Disney. ¿A poco? Sí. No, hay que verlo. Entonces, diseñó ejercicios para trabajar lo mismo que un astronauta de una potencia espacial o algo así, pues trabajaba, ¿no? Perdón, güey. Me acordé del güey que trae sus huevitas. Ya me caí. Que es el que le da suerte, ¿no? Y ahí nacieron los entrenamientos físicos que tanto escándalo causarían en un futuro, güey. Primero, uno de los ejercicios era, los metían en un barril de metal que estaba en lo alto de un monte para después hacerlos rodar cuesta abajo. Claro, o sea, lo clavaban y los aventaban. Sí. En vez de estas máquinas que giran súper rápido para someterte a fuerzas G. Tú sí sabes. Aquí los aventó así para que en la caída la aceleración los fuera pegando en la orilla del barril y generara la misma dinámica. Sí, para que los astronautas sintieran lo que era la desorientación, güey. Claro, y la fuerza G, güey, porque mientras vas rodando, tú te vas pegando a la orilla del barril mientras no sabes aceleración hay. Y la ingravidez, ¿no? Porque llega un momento en que no tocas el barril, vas rodando y quedas en medio. No, o sea, si el barril tiene el ancho suficiente, bueno, sí, porque te pega a la pared. Ajá, sí, al contrario, claro. Te pega a la pared y es ese mismo efecto de la máquina que te hace girar súper rápido y que te pega al asiento y empiezas a sentir que te aplasta. Ajá. Y también era una manera de entrenar la resistencia. Ajá. Y el control del pánico, güey, porque pues, que te avienten en esa madre, güey. Ah, claro, ya ves que también hay muchas películas y documentales donde dicen que el pedo no es que aguantes las fuerzas G, sino que controles el miedo a sentir que te están aplastando. Yo vi un documental donde hacen eso, pero lo hacen con una llanta, güey. Ajá, sí, que es una llanta de tractor, ¿no? Y que te pones como si fueras a dar vueltas. Sí. Se llama Somos como niños 2, güey, es el documental. Muy bueno. Muy bueno. Fíjate que en el jiu-jitsu pasa algo similar, güey. Buen documental, se los recomiendo, ¿eh? En el jiu-jitsu pasa algo muy similar. Puedes estar muy, muy trabado, puedes tener una condición muy cabrona, pero en el momento en el que tienes que lidiar con que te están aplastando, fuiste, güey. Sí, y si el pánico te domina, ya valiste. Sí, porque aun cuando puedes respirar, y eso es bien bonito, porque ya después te das cuenta de que es el mismo peso, a lo mejor hasta está aumentando la presión, pero mi estrés no me está estorbando para respirar. Sí. Tu mamada, ya, sí.
Otro de los ejercicios, güey, era que se colgaran de cuerdas y los hacía balancearse en el aire, así como estos güeyes que ponen como la tela y que se empiezan como a amarrar y suben. Los de danza. Pero ellos los colgaban, güey, y los empezaban a mover así bien cabrón para que sintieran ese movimiento. Es porque creo que decían los voladores de Papantla, güey, porque si no los hubiera subido, güey. Pedos, ¿eh? Y lo hubiera funcionado también chido, güey. Su objetivo de este ejercicio era acostumbrarse a flotar, perder el miedo a no tocar el suelo, coordinación, fuerza del core. No estoy muy seguro cuál es esa, nada más lo encontré de esa forma. Fuerza del core, del abdomen. Ok. Aguante y obediencia a instrucciones físicas incómodas, güey. Era más como, a ver, pendejo, pues vas a hacer esto porque yo lo digo. ¿Pero por qué? Porque yo lo digo. Uh-huh. Ese es como también lo que estaba, o sea, que no dijeran, pero ¿por qué lo tengo que hacer? ¿No? O sea, tienes que hacerlo porque sirve. Uh-huh. Para algo, pero sirve. Y no te lo voy a decir. Ajá. Los hacía caminar parados de manos, que eso está bien. O sea, cuando vas empezando, güey, a nosotros cuando entraba de capoeira, nos ponían de manos y al principio está bien cabrón, güey. O sea, poder siquiera mantenerte y luego empezar a caminar, eso es de lo más cabrón, güey. Y este güey los ponía a eso, pero pues imagínate cómo los traía en chinga, güey, para que lo pudieran dominar. Ajá. Lo hacía con la intención de acostumbrar la mente al espacio, güey. ¿Me estás diciendo que este güey inventó el CrossFit? Le faltó la llanta nada más, güey. Y el martillo en la llanta. Pero tenía un barril, güey. Sí. Pero en Coloso también decía que servía para romper hábitos, desorientar y otra vez someter al cuerpo a órdenes absurdas. O sea, quería que dejara... Era CrossFit, güey. Sí. Era CrossFit esa madre. Pero ¿por qué tengo que pegarle una llanta con un mazo? No lo entiendo. Tú hazlo. ¿Por qué tengo que volver a remar en esta madre como loco histérico si acabo de vomitar? Tú hazlo. Ajá, que según entiendo es como muy común en los entrenamientos de choque psicológico. Uh-huh. Para que lo hagas, pero así como que, ay cabrón, pero ¿por qué no? Ajá. Hazlo. También eran sometidos a ejercicios físicos intensos, flexiones, correr, resistencia y mucha disciplina corporal. Un entrenamiento paramilitar básico. Se trabajaba con lo poco que se tenía. Era precariedad aplicada con seriedad. Uh-huh. O sea, pues ese güey no tenía otra cosa. Y lo que tenía, pues vamos a usarlo, güey, ¿no? Ajá. Y el 24 de octubre de 1964, el movimiento independentista encabezado por la UNIP, que fue el que les dije que se había creado, logra la independencia de Rodesia del Norte, que se convirtió en la República de Zambia, quedando en el poder Kenneth Kaunda, líder del movimiento. Uh-huh. En Coloso tenía tanta popularidad y participación en el movimiento que podríamos decir que cuenta con una especie de tolerancia estatal, en esta especie de filosofía que promueve el recién estado nacido, donde a los locos se les ignora, a los peligrosos se les controla y a los útiles se les tolera y se le permite continuar con la academia, güey. Que esa era su posición, ¿no? Ajá. A él se le toleraba. O sea, a él se le toleraba, ajá, exacto. ¿Por qué? Por todo lo que había hecho en el movimiento, güey. Algunas fuentes decían que esto era gracias a que en Coloso era amigo cercano del presidente, Kenneth Kaunda, cosa de la que no hay evidencia sólida. O sea, sí estaban en el mismo partido y lo que quieras, pero no hay evidencia de que haya sido porque... ¿De que fueran valedores? Ajá, de que fueran valedores y que por eso le dejaron continuar la academia. Fue más como, pues no me vas a causar problemas, güey. Aparte por lo que es, pues ya estaba como muy conocido su trabajo. O sea, el güey era esta cuestión como reconocida. Pudieron haber sido las dos, pero pues creo que cualquiera de las dos es irrelevante, ¿no? El chiste es de que al final le siguió. La verdad que es que aunque era un proyecto excéntrico, tenía un valor propagandístico también. Ajá. Que no comprometía recursos estatales importantes, porque pues tampoco lo iban a apoyar económicamente, güey. Porque pues habían prioridades más urgentes como economía, seguridad, conflictos con países vecinos y cosas así. Entonces por eso no lo podían apoyar tampoco, güey. Ajá. Mientras no pidiera millones ni desviara fondos públicos, güey, el gobierno podía tolerarlo. Haz lo que quieras, no nos des lata y si dentro de lo que haces nos sirves de propaganda, date. Claro, ajá. Date. Como parte del entusiasmo nacionalista post-independencia, pero sin ningún decreto oficial, siempre de manera extraoficial, sin apoyo, pero sin impedimentos, güey. A Coloso esto no le molestó debido a que él tenía su propio plan. Creía que la independencia abriría puertas a apoyo internacional. O sea, ya dijo, con independencia vamos a tener lo que estoy buscando, que el mundo voltee a vernos, güey. Ajá. Esa era independencia, visibilidad global, apoyo financiero y programa espacial real. De esa manera era su plan, de esa manera lo veía ese güey. Ajá. No era ciencia ficción, es estrategia de posicionamiento nacional, güey. Ok.
Y sí, en Coloso tuvo razón. Gracias a la reciente independencia de algunas naciones africanas, Zambia siendo la más reciente, el mundo comenzó a voltear a ver al continente africano. Pero un poco por novedad, pero también por el morbo, güey. Ya que la prensa extranjera comenzó a buscar historias raras del África postcolonial, güey. Okay. Mínimamente les interesó saber sobre la reciente independencia de Zambia. Lo que más vendía era lo exótico de aquel nacido país africano, güey. Ajá. Y pues para reírse un ratito, ¿no? De lo que estaba sucediendo, güey. Y de esta forma es que la Academia Nacional de Ciencias e Investigación Espacial y Filosofía de Zambia es conocida en el mundo. Imaginar a africanos recién descolonizados en taparrabo, porque pues esa era la visión que tenía el mundo blanco de los africanos, güey, pudiera llegar al espacio era irreal y risible. La historia se hizo más que famosa. ¿Cómo no reírse de unos curiosos hombres de color, aparte? Ajá, claro. Sin tecnología, que apenas si comían, porque esa era otra de las visiones blancas que tenían. Podían siquiera pensar en construir algo. Pues primero que coman, ¿no? Y después que piensen en construir algo. Ajá. Primero aprende a hablar, mijo, ¿no? Prácticamente. Sí. En ese momento, Edward Macuca, en Coloso, volvió a mencionar la idea del cohete que quería mandar al espacio con la reciente independencia de la Zambia de sus amores, cabrón. Ajá. Pero que por cuestiones de logística y patrocinadores le había sido imposible, güey, que era lo que decíamos. Estaba buscando quien lo apoyara, güey. Lo más probable es que sí tuviera bocetos, maquetas, ideas teóricas, prototipos simbólicos, pero nada cercano a ingeniería aeroespacial real. O sea, llevaba tantos años que podría ser que ya tenía pensado cómo iba a ser el cohete y todo, ¿no? También habló de las etapas que ya tenía programadas para el programa espacial. En la primera etapa se tenía pensado que los primeros seres vivos que serían lanzados al espacio serían animales. Habló de perros y gatos. Incluso la prensa habló de que en Coloso mandaría a su perro Cyclops al espacio. Ok. Como pueden imaginarse, la idea fue ridiculizada de manera inmediata por la prensa occidental, güey. A variar. Ajá. Pese a que en Coloso había transmitido la idea de algo que ya habían hecho las grandes agencias espaciales, el amarillismo periodístico lo convirtió en espectáculo, diciendo que lo más seguro es que estuvieran haciendo el cohete con materiales rudimentarios, y esto seguramente lo tergiversó de algunas ideas expresadas por en Coloso, que en su momento habló de construir cápsulas o cohetes con materiales locales, no con palas y Sí, esto que pensaban, estás haciendo un pinche cohete de bambú. Teníamos recursos naturales y de ahí vamos a construir. Claro, güey, estos güeyes todos pendejos. Estos güeyes ni la metalurgia conocen. Ajá. Han de estar haciendo una balsa espacial. Que es como muy, muy parecido a lo que le pasó a Cuba, güey, cuando gana la revolución. Cuando es la revolución cubana, pues sacan a todos, güey, y nacionalizan todas las fábricas y todo, pero pues no tienen quien les enseñe, güey. No hay quien les enseñe dónde comprar. Entonces ya tampoco pueden comprar con Estados Unidos ni con los países que están relacionados con Estados Unidos. Entonces empiezan con los países socialistas. Pero llega un momento así como que, puta, ¿y pues de dónde saco esto? ¿O con quién cambio esto? Y todo este pedo, güey. Hay una anécdota de que cuando el Che es es que creo que fue primero de economía y después tenía que ver con la industria, güey. Y tiene que comprar palas para paliar carbón, güey. Entonces se las compra, creo que a un país no de Rusia, sino de socialista, de ahí al lado de Rusia, no recuerdo a quién se lo compró. Pero pues estos cabrones, pues por el idioma y todo, le venden palas, pero palas para nieve, güey. No mames. Ajá, pues allá era muy común usar palas para nieve porque hay nieve, claro, ¿no? Y en Cuba, pues ¿cuándo putas vas a ver? Entonces lo que dice el Che, pues ni pedo, güey, no podemos regresarlas, no podemos darnos el lujo de regresarlas. Hay que recortar las palas para que queden a forma de... Ajá, sí, en cuña para que podamos... Fue un error mío, por novato, pero al final tenemos que solucionar, tenemos que tener la manera de no dejar, o sea, un país de primer mundo, esto sirva. A lo mejor diría, ay, pues tíralas a la basura y cómprale a otro lado, ¿no? Pero aquí no. Y con estos cabrones era como muy parecido. O sea, no tenemos la infraestructura, la vamos a tener, pero pues tenemos que empezar a ver cómo vamos a trabajar esto para tener los materiales básicos para poder empezar a construir este cohete, ¿no? Que era lo que en Coloso a lo que se refería. Y estos cabrones dijeron, ay, si lo van a construir con palos, ¿qué es lo que tienen? Claro, la de esa pinche visión eurocentrista. Ajá. Y aparte de que había dicho, vamos a mandar animales al espacio. Ay, van a mandar animales, no mames. Yo lo mandó a Estados Unidos y la URSS, cabrón. Es el proceso, ¿cuál es la diferencia, güey? Que ellos sí tienen dinero. En su cabeza, estos van a mandar sus macacos. Sí, me imagino.
En los periódicos de la prensa extranjera fijaban la narrativa en el africano loco que quiere ganar la carrera espacial a Estados Unidos y a la URSS. Okay. Esa era la manera en que lo hacían ver en Colosio. Ese güey estaba más como en el desmadre de cómo hago para que mi pueblo se entienda a sí mismo y al mismo tiempo apunte hacia el futuro. Y ese güey dice, sí, ya se quiere meter en la carrera con los chingones. Exacto. Y los topó. La prensa internacional fue brutal con lo del cohete. Pero cuando se enteraron de los entrenamientos experimentales, de inmediato fueron ridiculizados. Un país pobre intentando ir a la luna con tambores, güey. Lo cual simplifica demasiado el contexto del que estaban viviendo, ¿no? O sea, es lo mismo, ¿no? No tenemos industria, pero tenemos que tener industria, cabrón. Y cuando la tengamos, vamos a tener materiales nacionales para poder crear un cohete. No con palos y escoba. Digo, con palos y piedras. Lianas, ¿no? Ajá, sí, no. Y si bien sus entrenamientos no eran estilizados, hasta parecían improvisados y bastante básicos, pero en Coloso buscaba formar jóvenes físicamente aptos para cumplir esa visión que tenía. Quería astronautas físicamente aptos, como los de los países de primer mundo, con programas espaciales. Riquillos les dicen en mi pueblo, cabrón. O sea, no tenemos la industria, pero si puedo formar a estos cabrones para que en un futuro ellos formen a la siguiente generación y nos vayamos así hasta que podamos tener un cohete, es lo que vamos a hacer, güey. Aparte de que haces lo que puedes con lo que tienes, güey. O qué padre que tengas tus pinches máquinas para generar fuerza G y al mismo tiempo tengas tus piscinas para poder revisar el trabajo antigravedad. ¿Sabes qué? Yo tengo un barril, güey. ¿Cómo ves? Que voy a subir a la parte más alta y de ahí los voy a aventar, güey, porque pues, es lo que tengo. Ajá. Pero esto lo veían así, no mames, qué pinche entrenamiento tan cabrón, ¿no? Y es aquí, güey, cuando nace el término afronautas. No se sabe si lo pusieron la prensa para burlarse de los futuros astronautas. Pues no eran astronautas, eran afronautas, ¿no? Ajá. O si era despectivo o si estaban dándole su lugar. Si el mismo en Coloso lo empezó a usar para enaltecer a sus chavos, güey, para decirle, ustedes no son astronautas, ustedes van a ser afronautas. Ajá. Entonces no se sabe si fue como para ridiculizar o para enaltecer. Pero el término afronauta se hizo muy famoso en este momento de la historia. Ajá. En Coloso, pues no era un loquito, güey. No era un charlatán, tampoco un científico serio o algo por el estilo. Tenía una visión bastante amplia de lo que estaba sucediendo en el continente en ese momento, güey. Él sabía que no tenía apoyo económico ni de su país o de otro que lo quisiera patrocinar. Sabía que no tenía la infraestructura ni la tecnología espacial para lograrlo. Lo más probable es que lo que en verdad hacía era impulsar una ideología. Por eso planeó el lanzamiento para el día de la independencia de Zambia, el 24 de octubre de 1964. Probablemente no como un verdadero lanzamiento orbital, sino como un acto simbólico. O sea, él dijo, vamos a mandar el cohete ese día. Sabía que no lo iba a lograr, güey, porque no iba a terminar tan pronto. No había manera. Sí, exacto. Pero era más como simbólico, ¿no? Al momento de que vamos a tener independencia, vamos a tener un cohete en el espacio, cabrones. Ajá. Zambia era un país recién independizado que buscaba identidad, símbolos fuertes y era muy importante conseguirlo. Y Edward Makuka en Coloso lo entendió mejor que muchos burócratas y le mandaba un mensaje brutal, claro, a los demás países africanos recién independizados. Si no produces símbolos nuevos, estás condenado al atraso. Y el mundo te dejará en ese pasado, güey. Como podemos ver, el espacio no era un destino realista, era una promesa, un acto de imaginación política, pero también un grito de que África necesitaba modernidad, autonomía científica y tecnología para mostrar una verdadera ruptura con el colonialismo. Era propaganda revolucionaria espacial. Ajá. Pero las cosas no resultaron tan bien para la Academia Nacional de Ciencias, Investigación Espacial y Filosofía, ya que el proyecto comenzó a desgastarse. Después de un tiempo, el gobierno dejó de apoyar al programa, o sea, no económicamente, sino como dejar de protegerlo de alguna forma, ¿no? Como lo tenía protegido. No lo prohibió, pero sí lo fue olvidando por completo. Tuvo que seguirse enfrentando al constante escrutinio amarillista de la prensa mundial, lo que provocó un futuro incierto para el programa. Pero lo que dio el golpe final fue que comenzaron los problemas internos, ya que varios de sus afronautas empezaron a brincarse el reglamento. Y ya llevaban para este momento 4 años de entrenamiento en la academia. O sea, llevaban 4 años, a lo mejor solo 2 de entrenamiento físico duro, pero los otros 3 pues de ideología, ¿no? Ok. Primero, güey, los que eran considerados sus 2 mejores afronautas, un día se fueron de farra, güey, y ya nunca regresaron al programa, güey. Dijeron, yo ya no regreso. Otro más desertó para volverse cantante tribal, güey.
Ok. La única astronauta mujer del programa, Mata Mbwanwa, quedó embarazada y dejó el proyecto. Después algunos jóvenes se sintieron estrellas ya que salían en periódicos internacionales, los periodistas los buscaban, eran los que iban a ir al espacio en algún momento. Era normal que se la creyeran y se marearan al subirse al pequeño ladrillito que les estaban poniendo, ¿no? Ajá. Y empezaron a pedir que los ayudaran económicamente, con viáticos o algo, ¿no? Cosa pues, con la que en Coloso no podía pelear, ¿no? Porque pues, no tenía con qué ayudarlos tampoco a ellos. Si él no tenía cómo tener el proyecto con dinero, ¿no? Ajá. Increpando a Encoloso para saber qué ganaban ellos con seguir en el proyecto, a lo que Encoloso pues, no pudo contestar, güey, porque no tenía con qué ayudarlos, güey, tampoco. Todas estas situaciones fueron las que provocaron la fractura del grupo, aumentando la presión por parte de las familias, ya que muchos de aquellos jóvenes eran menores de edad, güey. Entrenaban muy duro y aparte eran ridiculizados por eso, güey. En el momento que el gobierno se desentendió, dejaron de ver un futuro y preferían que enfocaran mejor su tiempo, ya fuera en buscar un trabajo de verdad, estudiar o casarse. Cuando Encoloso habló del tema, sus declaraciones tampoco ayudaron mucho, güey. Primero dijo que estas situaciones solo eran indisciplinas graves, que no estaban comprometidos, güey, que algunos habían violado las reglas establecidas para el programa, ya que se habían prohibido las relaciones sexuales durante el entrenamiento y... Alguien se embarazó. Alguien se embarazó, ¿no? Después de eso, Encoloso se involucró más y ocupó algunos cargos administrativos locales y pues el proyecto fue perdiendo relevancia política, güey. Y pues de ejecución, ¿no? Porque pues ya no había quien. Y no había otra generación de aspirantes, güey. Era la única que había tenido 4 años y pues no había quien continuara el proyecto. Ajá. Entonces como que dijo, puta, pues mejor me dedico a la política, güey. Algo local, güey. Ajá. La idea de cómo murió el proyecto fue tergiversada por la prensa internacional que los presentó como jóvenes irresponsables, pero para algunos de ellos irse era la mejor opción más racional. Al final del día eran jóvenes sin un sueldo, sin un futuro claro, que no contaban con el respaldo estatal, que estaban sometidos a una atención mediática brutal, güey, y aparte ridiculizados por eso, güey. Era más fácil y gracioso decir que se fueron de parranda para reforzar la narrativa del circo, y no que desertaron por falta de apoyo, güey. Que muchos preferían regresar a sus comunidades y retomar sus actividades culturales, como el güey que se fue como cantante tribal. De esta forma le quitaban seriedad a la verdadera razón para abandonar. Era más fácil alimentar el amarillismo diciendo que una mujer embarazada arruinó el programa, y arruinó entre comillas, ¿no? Decir que alguien volvió a la música tradicional es presentarlo como atraso, cuando en realidad fue la única salida laboral real que tuvo ese cabrón, ¿no? Eso no es fracasar, es ser realistas. Era un grupo pequeño, informal y frágil, güey, al final del día, porque pues, no tenían con qué sustentarlo, güey. Bueno, en Coloso, ¿no? Sí, con qué sustentar económicamente el proyecto. Ajá. Aquellos jóvenes se dieron cuenta que ser astronauta daba fama, pero no daba dinero, y la fama sin dinero se acaba rápido. No hubo contratos, no hubo salarios, no hubo un plan B, y eso pega duro en un país recién independizado. El programa no colapsó de golpe, no tuvo un gran escándalo, no hubo clausura ni comunicado oficial. El programa solo fue abandonado y para el mundo Zambia había quedado como un objeto de burla. Para el mundo, pero pues el mismo mundo fue el que los ridiculizó, güey. No se fueron todos al mismo tiempo, el programa no terminó, se fue quedando solo. Al final, pese al reconocimiento y popularidad, Edward Macuca Encoloso quedó olvidado por el gobierno y vivió sus últimos años con perfil bajo y en la pobreza, hasta su muerte. Murió en 1989, no hubo un funeral de estado, sin honores militares, no hubo reconocimiento oficial del gobierno o reivindicación histórica, güey. El hombre que quiso que su país mirara a las estrellas terminó enterrado de forma sencilla, como muchos soñadores postcoloniales, útiles para inspirar, incómodos para recordar, cabrón. Y para terminar el episodio, cabrón, vamos a los datos curiosos, güey, porque hay un plot twist de esta historia, güey. Ok. La Zambia nació en plena fiebre espacial mundial. Su independencia fue en 1964. Ocurrió justo entre el vuelo de Yuri Gagarin en 1961 y el programa Apolo que llevaría a Neil Armstrong en 1969. Justo estaba en medio, güey, de lo que sucedió, güey. Es decir, el país nació en un momento donde ir al espacio era símbolo máximo de modernidad nacional. ¿Y qué era lo que buscaba Encoloso? Pues que África se diera que tenía modernidad, ¿no?
La idea de modernidad no siempre era tecnológica, sino simbólica, ya que varios países africanos recién independizados lanzaron proyectos grandilocuentes. Por ejemplo, lanzaron represas, universidades y programas científicos, aunque no tuvieran recursos reales, no porque fueran ingenuos, sino porque necesitaban construir identidad nacional rápidamente. En Coloso no era el único soñador, era parte de una tendencia política continental. O sea, él hizo la academia, pero en África los países independizados estaban tratando de demostrar que había modernidad dentro de esa institución para que tuvieran un símbolo, güey. O sea, el Coloso decía, pues es que yo quiero que algún día los niños o los jóvenes digan, yo quiero ser un astronauta, cabrón. Ajá. Décadas después, artistas africanos reivindicaron a los astronautas. Fotógrafos y cineastas contemporáneos han retomado la imagen del astronauta africano como símbolo de futuro postcolonial. El proyecto fallido se convirtió en un mito cultural, no en fracaso histórico, güey. O sea, para África es algo diferente a como lo ve el mundo, güey. El mundo lo ve como algo risible. Ajá. Y África, ¿no, güey? Lo han tratado de hacer ver como algo cultural, un mito cultural, güey. Algo chido, güey. Lo más irónico de esto es que Zambia sí terminó participando en la carrera espacial, güey, pero de otra forma. Hoy participa en proyectos satelitales africanos y programas educativos de STEAM continentales. No hay barriles rodando colinas, pero el sueño de mirar al cielo no desapareció, solo cambió de forma. Cuando Nkoloso habló de mandar animales al espacio, fue ridiculizado por la prensa. E inventaron, güey, o sea, la misma prensa fue la que inventó que Nkoloso iba a mandar a su perro. A lo mejor Nkoloso ni tenía perro, güey. Y esos güeyes hasta lo bautizaron como Cyclops. Entonces, cuando tú buscas algo de los astronautas, siempre te sale eso de que Nkoloso iba a mandar a su perro Cyclops. Y pues lo más seguro es que ni siquiera existiera un perro, güey. Siempre fue para ridiculizarlo. Ajá, exacto, güey. El siguiente punto, güey, es el blog. Y está muy cabrón, güey, porque, o sea, sumándole todo lo que hablamos ahorita, aparte te cambia la perspectiva de ver a Nkoloso, güey. Tal vez lo mejor de esta historia, y por lo que vale la pena contarla, es por el mito que tiene a su alrededor, y que no tiene nada que ver con viajes a la luna o al espacio. Y aunque no existe manera de corroborar las cosas, los hechos están ahí, y embonan de manera meticulosa en la historia. Después de la muerte de Nkoloso, apareció un relato demasiado impactante, una reivindicación tardía para aquel hombre que había luchado en la independencia de su país, el hombre que había entendido el poder del símbolo y que fue útil y después ridiculizado y olvidado. La verdadera razón por la que Edward Makuka Nkoloso creó el programa espacial era porque quería crear una cortina de humo entre el mundo y lo que en verdad se estaba haciendo en la extinta Rodesia del Norte. Si bien en ese momento Zambia ya era una nación independiente, las demás naciones de a su alrededor no lo eran, güey. Todavía estaban colonizadas, güey. Por lo que para ayudarlos, Zambia entrenaba milicias armadas en su territorio, con el fin de ayudar a sus vecinos a independizarse. Pero al ser un país muy llamativo por su reciente independencia, pues los ojos del mundo estarían puestos sobre ellos, güey. Y no podrían seguir ayudando a las milicias, güey. Por lo que Nkoloso tuvo la idea de cómo llamar la atención de la prensa extranjera y usó la idea principal que se manejaba en plena Guerra Fría, la carrera espacial. Ahí es cuando nace la idea de los astronautas. Esto sería el verdadero foco de atención, incluso al permitir que el mundo se riera de ellos, podría ser paradójicamente útil. Mientras el mundo miraba al cielo, la guerra se preparaba en la Tierra. De ahí que nunca hubo un apoyo real del gobierno, que durante estuvo funcionando, se toleró y no se canceló, güey. O sea, no lo apoyaban económicamente, pero no te voy a cancelar, güey. Pero no porque crea que eres útil, sino porque tú me vas a funcionar, güey, de alguna manera para hacer la cortina de humo. El tiempo que duró, pese al ridículo internacional y la vergüenza para el país, Nkoloso aguantó como grande todo para poder encubrir el entrenamiento de las milicias, güey. Esa es la historia que se cree que en verdad sucedió. O sea, Nkoloso hablaba de esto para ser ridiculizado y todos se fijaran en él, mientras que las milicias estaban entrenando para poder independizar a los países de alrededor, güey. Porque sonaría tan increíble esta hipótesis.
Zambia, al ser el primer país independiente de la zona, bueno, no fue el primer país independiente, ya había habido 2 o 3 países, pero no estaban tan cercanos a Zambia. Pero los que estaban exactamente alrededor de Zambia eran todavía colonias. Volviéndose un punto clave para los movimientos de liberación africana desde Zambia, las guerrillas y las organizaciones independentistas operaron, y eso sí es real, güey. Históricamente sí se sabe que Zambia fue un foco de guerrilleros, güey. Ok. Operaron, se entrenaron y se refugiaron para luchar contra las organizaciones como el apartheid sudafricano, contra el colonialismo portugués de Angola y Mozambique, contra los regímenes blancos de la región. Eso es un hecho histórico. Zambia era una retaguardia revolucionaria en una zona que estaba a punto de explotar. Ahí te va, mira. El Congo se independizó en el 60, Tanzania en el 61, Malawi en el 64, Botswana en el 66, Mozambique y Angola en el 75, Zimbabue en el 80, Namibia en el 90 y Zambia en el 64, güey. O sea, si te fijas, alrededor de Zambia hubo muchas independencias. Ajá. Tal vez Edward Makuka en Coloso no logró construir una agencia espacial en forma, pero construyó algo más peligroso. Una imagen de futuro, cuando su tierra aún era una colonia del Reino Unido. Se atrevió a decir que para luchar por África libre no solo debía sobrevivir, también debía aprender a soñar e incluso arriesgar a hacer el ridículo. Tampoco tuvo el apoyo del nuevo gobierno de Kenneth Kaunda, ya que eligió la estabilidad antes que utopías. Y la academia quedó ahí suspendida en un limbo extraño, demasiado ingenuo para hacer política pública, demasiado cargado de orgullo para ser simplemente ignorada. Y quizá, solo quizá, como lo hubieran querido la poesía, mientras el mundo se burlaba de perros, barriles, cuerdas y astronautas, en Coloso estaba haciendo algo diferente a solo entrenar astronautas. Tal vez estaba prestando su propia figura, su credibilidad y hasta su dignidad como distracción, güey. Como gesto sacrificial en una región donde las luchas por la independencia hervían en cada frontera. Porque hay hombres que sirven a su país con discursos, otros con armas y algunos con el cuerpo entero, incluso ofreciendo el ridículo como escudo. Y si eso fue lo que hizo, entonces los astronautas no fueron un fracaso técnico, sino un acto de entrega, el de un hombre que en pleno nacimiento de su nación estuvo dispuesto a aparecer ingenuo ante el mundo con tal de que su país pudiera imaginarse poderoso. Tal vez nunca lanzó un cohete, pero quizás lanzó algo más difícil, la idea de que un país recién liberado no tenía que pedir permiso para soñar en voz alta, cabrón. ¡Qué bichi fuerte! Entonces, ¿cómo ves la historia de Edward Makuka en Coloso? Está colosal. Está chido, ¿no? Y aparte esa idea, ¿no? De que a lo mejor simplemente dijo, ¿saben qué? Yo aquí estoy, me sacrifico para que pueda haber independencia en los demás países. Me recordó mucho el que te digo de Ray Bradbury, o sea, ese cachito de cómo todos los blancos están ridiculizando su sueño de irse a Marte. Exacto. De todos los afros del sur, ¿no? Y de repente pero acá sí se terminan yendo. Ajá. Pero hasta cierto punto es la metáfora, ¿no? O sea, se independizaron, apoyaron independencias de países cercanos. Ajá. Al final también se fueron. Exacto. Qué pinche fuerte. Y lograron y pues, de alguna manera buscaron el simbolismo para hacer más fuerte esa independencia. Sí, al final como en B de Vendetta, ¿no? Tienes una idea. Exacto, es más fuerte. ¿Cómo es? Una idea es a prueba de balas. Esa prueba de balas, exacto. Edward Makuka en Coloso es el B. Es el B de esta historia. Sí. Cabrón. Entonces, pues ahí está la historia de los afronautas, güey. Suena bien chingón. Está bien chida, güey. Aparte de la ideología que manejaba Makuka, sí estaba un poquito, de repente sí es así como que, por lo militar como que siento que era un poco cuadrado en algunas cosas, pero sí, o sea, lo que generó y lo que hizo con su figura en la independencia, pues estuvo cabrón. Sí, pues también, regresó a ese punto, ¿no? Trabajó con lo que tenía. Exacto. Que eso es el pedo, ¿no? Que los que están desde afuera no lo ven como lo estaban viendo los africanos. Pues podrás criticarlo lo que sea y poner, pues, sí, güey, pero es que también con tus mamadas de militar y sí, güey, pero lo hizo. Ajá, y lo hizo al final del día. Sencillo. Sí. Muchos en los que ¿cómo dicen? Veo más manos que... Veo más hocicos que manos. Así les decía en Coloso, güey. Sí. Entonces, pues camaradas, espero que les haya gustado este episodio muy espacial
Y pues déjenos, ¿qué piensan ustedes de Edward Macuca en Coloso? ¿Logró lo que estaba tratando de fomentar en esta nueva país independiente? ¿No lo logró? Sí estuvo como este mito que se generó alrededor de él, güey. Después, porque muchos decían, es que tuvo un entierro así con todos los honores. Y pues no, fue olvidado al final del día. Sí. Eso estuvo más cabrón. Entonces, pues camaradas, recuerden que pueden seguirnos en todas las redes sociales como El Décimo Informe. Siempre nos ayuda mucho que nos den un like, que nos compartan, que nos recomienden. Que nos hashtaguen. Que nos hashtaguen para que lleguemos a más gente. No sé, ¿qué más, güey? Lo del correo. Después sí. del capítulo anterior es muy bonito otra vez. Ahora sí ya dar el correo. Cualquier cosa al Décimo Informe. Bueno, el correo es eldecimoinforme@gmail.com. Y pues nada más, creo que sería todo para cerrar. No hay nada más que decir sobre Edward Macuca en Coloso y sus afronautas, cabrón. Y pues recuerden ser siempre el Décimo Informe, camaradas. Y recuerden que no somos los mejores, pero definitivamente podremos hacerlo mucho peor. The wacky world of Zambian astronauts, whose leader in 1962 confidently predicted they'll be the first men on the moon. Closer, is this the site for your rocket launching program? And could you tell me where your rocket is? Yes, this is the rocket launching site, and my rocket is just here. And what is the name of your organization? The name of my organization is National Academy of Science, Space Research and Astronautical Research. When will you fire off your first rocket, and where will you send it to? I will fire it from Lusaka, and it will go straight to the moon. To most Zambians, these people are just a bunch of crackpots, and from what I have seen today, I'm inclined to agree.